La Universitat Jaume I ha creado la primera plataforma digital en el ámbito de habla hispana para la evaluación y el tratamiento online de la adicción al cibersexo. Las nuevas tecnologías han favorecido la aproximación al sexo a través de Internet y el objetivo de Adisex es facilitar un primer autodiagnóstico para que las personas que usan este material erótico y lo comparten a través de las redes sociales puedan saber si su perfil es sencillamente recreativo o presenta riesgos para la salud. Desde SaludSex Unisex-Sida hemos creado una plataforma, que es la primera plataforma que existe en el país y también en todo el ámbito hispano y de las pocas que hay a nivel mundial para la evaluación y el tratamiento online de la adicción al cibersexo. La plataforma se llama Adisex y es la primera que permite una primera evaluación, autoevaluación de los propios participantes, los propios sujetos, es decir, permite que una persona se conecte a la plataforma, pase una serie de instrumentos, automáticamente le sale un resumen, digamos, de su perfil en lo que respecta a la adicción al cibersexo. El cibersexo es un fenómeno creciente en la sociedad actual y con una importante incidencia en los jóvenes, tanto hombres como mujeres. De hecho, la Unidad de Investigación sobre Sexualidad y SIDA de la UJI ha detectado que un 10% de adolescentes que usa el ámbito digital para su desarrollo sexual presenta niveles de riesgo de adicción. Unas cifras publicadas en la revista científica Computers in Human Behavior. Y nos dimos cuenta de que había un porcentaje mayor del que muchas veces se piensa de adolescentes, chicos y chicas que estaban utilizando las redes sociales, Internet, para desarrollar su sexualidad, y que si bien un buen porcentaje de ellos tenía un perfil más recreativo y el impacto de Internet era positivo en el establecimiento de su crecimiento sexual, en algunos de ellos, aproximadamente un 10%, ya se presentaban perfiles de riesgo. El sexo online genera beneficios para la salud sexual, pero también puede favorecer dependencias o conductas de peligro en el ámbito offline. Los investigadores de la UJI han comprobado que los adolescentes tienden fácilmente a romper la barrera digital para establecer vínculos físicos y practicar sexo con personas que no conocen mediante conductas poco seguras para la transmisión del SIDA. El consumo de material erótico a través de Internet puede ayudar a excitarse, a masturbarse, a darte ideas que después lleves a cabo con tu pareja sexual, pero es verdad que hay gente que se puede quedar literalmente atrapada en la red. Entonces eso es lo que nosotros trabajamos aquí fundamentalmente. La unidad especializada en sexualidad y SIDA, integrada por investigadores de la Universitat Jaume I y de la Universitat de Valencia, está autorizada como centro sanitario por la Generalitat Valenciana.